Pero el Estado de Guatemala empezó cuando a mí me votaron. Me votó esta misma mafia que hoy está siendo sacada del poder, fue la que a mí me votó. Y le advierto, es la que está empezando a ser sacada. Porque las raíces que hay debajo de esta muela son grandes. Una corrupción que hizo de Guatemala el paraíso para la droga, para el lavado, para el crimen, que nos llevó a tener un país con 98% de impunidad para que Naciones Unidas haya aceptado poner un fiscal ahí. Eso es increíble. Bueno, pero ahora lo increíble es la actitud del pueblo. Porque el pueblo salió a la calle. El pueblo salió a defender su dignidad, a defender su libertad. Y desde el 16 de abril, 2 meses y medio, ha sido permanente esa lucha. Como yo les dije en el libro de La Guayaba, abusaron y abusaron y abusaron del pueblo de Guatemala, a llegar al extremo que creyeron que el pueblo ya estaba condenado a ser súbdito de ellos. Pero en el momento en que el pueblo empezó a tener conciencia de lo que estaban haciendo, yo diría que el punto de inicio fue cuando destaparon el caso de La Línea. Pero el caso de La Línea está aquí en la página 246 de mi libro. Entonces yo hago ver exactamente que el contrabando era el eje. En Guatemala, no solo del contrabando, sino que del lavado, de la evasión fiscal, del narcotráfico y del crimen organizado. Y entonces esto viene, y ahí estaba latente, el país lo sabía. Pero en el momento en que hubo un fiscal y hubo un comisionado de Naciones Unidas que tuvieron la solvencia moral de llevarlo a los tribunales, ese momento fue el momento en que el pueblo entró en coraje, fue un imponderable, pero que inmediatamente reaccionó. Y luego fue un pueblo que no entró por los campos de la violencia, sino que se fue a través de una posición pacífica. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene la experiencia de 35 años de lucha armada, que nos desangró. Entonces ni tirios ni troyanos, nadie quería volver a regresar a eso. Entonces hay un sello en el país de que iban a llevar adelante una lucha. Y esa lucha sin cabezas, pero con una convicción impresionante. Fue pueblo, atropellando instituciones que se habían corrompido, atropellando personajes y políticos que estaban plegados al sistema. El pueblo vino imponiendo su voluntad, y era un gran árbitro. Realmente yo era un adversario y peleé como un soldado en contra de lo que él representó en términos del secuestro del Estado guatemalteco y de las múltiples atrocidades que cometió contra mi país. Hoy es el sistema de justicia el que se tiene que encargar de él. Y realmente existen suficientes pruebas para que sea la justicia la que tenga a su cargo. Para mí, la denuncia contra él, etcétera, yo la hice cuando él tenía poder. Hoy, como ciudadano guatemalteco, lo que quiero es volcarme a mi país para darle mi experiencia, para ver cómo puedo hacer para ayudar al pueblo de Guatemala en esta gesta heroica y ver cómo podemos hacer para recuperar, que se termine esa inseguridad, esa impunidad, ese saqueo de las arcas nacionales. Porque realmente en Guatemala hubo un momento en que los buenos éramos los malos y los malos eran los buenos. Ellos eran los que tenían el prestigio, tenían el poder, y a mí me tenían relegado, y a las personas que, como mi caso, peleábamos por algo diferente, éramos enemigos acérrimos del sistema y perseguidos por el Poder Judicial, que ellos lo ponían, ellos los compraban, ellos les daban orden. Ahora yo lo que quiero es que ese Poder Judicial agarre independencia, que ese Poder Judicial juzgue como debe ser, que los fiscales cumplan su función, que los diputados no lleguen a agarrar coima, a agarrar plata, sino que lleguen a legislar por el pueblo.
que tengamos un control ciudadano, un control nacional, que ejerza realmente una supervisión sobre la acción de los funcionarios, que no sea como ha pasado en el pasado, que cada uno de estos señores que llegó ahí creía que le habían regalado el país y hacía del país lo que se le daba la gana. Él me amenazó públicamente que me metería a la cárcel y yo le contesté públicamente en medios internacionales que él no tenía pruebas para meterme a la cárcel y que yo sí tenía pruebas para meterlo a él, e incluso yo le recomendé que mandara a arreglar la celda en donde iba a caer. Y ahora, pues, si me tomó mi consejo, va a tener un buen lugar. Si no tomó mi consejo, le va a tocar ir con el resto de los prisioneros.